Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. El tema de hoy nos lleva directamente al fascinante y sumamente complejo mundo de la medicina reproductiva. Y a menudo bastante abrumador también. Exacto. Abrumador es la palabra. Específicamente, el objetivo es adentrarnos en la fecundación in vitro, la FIV, y examinar con una lupa muy crítica una tecnología en particular. Así es, las pruebas genéticas preimplantacionales. Lo que comúnmente se conoce por sus siglas en inglés PGT-E. Y vamos a enfocar todo esto especialmente en pacientes con baja respuesta ovárica. Porque este es un campo donde, digamos, las emociones suelen estar a flor de piel. Totalmente. Hay muchísimo en juego y las promesas tecnológicas brillan con una fuerza casi cegadora. En los folletos de las clínicas, uno lee eso y piensa que es magia. Pero para arrojar luz sobre este tema y aterrizarlo, hoy contamos con una fuente médica de primerísimo nivel. Sí, los datos que vamos a desglosar provienen de una presentación magistral. Impartida nada menos que por la doctora Elizabeth Ginsburg. Y para dimensionar el peso de esta información, para quienes nos escuchan, es importante destacar que la doctora Ginsburg es la presidenta de la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva. La ASRM, una autoridad clínica indiscutible. Exacto. Además de ser profesora en la Facultad de Medicina de Harvard y una experta total en endocrinología reproductiva. O sea, no estamos hablando con alguien que acaba de leer un artículo en Internet. Definitivamente no. Su perspectiva es el antídoto perfecto contra la desinformación. Ella combina décadas de experiencia frente a pacientes reales con un análisis muy frío y riguroso de datos estadísticos a gran escala. Y eso nos lleva a la misión de este espacio hoy, que es monumental. Se trata básicamente de desmitificar esa idea tan arraigada en la cultura moderna de que más tecnología siempre es mejor. Claro, porque existe una tendencia natural a asumir que si le agregas la prueba médica más novedosa, compleja y, costosa a un tratamiento, eso va a garantizar automáticamente una mayor tasa de éxito. Es lo que cualquiera asumiría. Pero la meta de este análisis es extraer los datos científicos reales sobre cómo se seleccionan los embriones hoy en día en los laboratorios. Y descubrir por qué algunos de estos avances de vanguardia podrían estar, de manera bastante sorprendente, reduciendo las posibilidades de éxito para ciertas personas. Es casi irónico. Por eso es fundamental mantener la mente abierta y prepararse para desaprender algunos conceptos. Porque la medicina reproductiva vive en una búsqueda constante por mejorar los resultados, acortar el tiempo para lograr un embarazo saludable. Sí, el afán es genuino. Se busca ayudar. Así es, pero en ese afán, el camino tecnológico a veces toma giros inesperados que terminan siendo contraproducentes. Anclar nuestra comprensión en la evidencia clínica real, más allá del marketing, es el único camino para entender qué sucede de verdad en un laboratorio de embriología. Muy bien, analicemos esto paso a paso. Para entender esta obsesión actual por la selección genética, es necesario mirar un poco hacia atrás en la historia. Claro, el contexto es clave aquí. Sabemos que la práctica habitual en los años 80 y 90 era transferir embriones en etapa de clivaje, o sea, muy tempranos. En el día 2 o 3 de desarrollo, y a menudo se transferían múltiples embriones a la vez, 5 o más. Lo cual trajo consigo, lógicamente, la crisis de los embarazos múltiples. Exacto. Entonces, esa presión médica y social por reducir el número de embriones transferidos, pero sin sacrificar las tasas de embarazo, empujó a la ciencia a buscar métodos de selección. Querían saber cuál era el embrión correcto para transferir solo uno o dos. Y ahí es donde entra el primer gran intento de control genético temprano, que fue la técnica FISH. La famosa técnica FISH. Que terminó siendo el primer gran tropiezo tecnológico en esta área. Porque la lógica detrás del análisis FISH parecía impecable en papel, ¿verdad? Totalmente. Se realizaba en el tercer día de desarrollo del embrión. La hipótesis era que al revisar los cromosomas extrayendo una sola célula, se podrían identificar y descartar los embriones defectuosos. Y transferir solo los mejores. En teoría, eso debería haber resultado en más bebés y menos transferencias fallidas. En teoría. Sin embargo, los datos clínicos revelaron una realidad muy distinta y bastante aleccionadora. Aquí es donde los números asustan. Sí.
El primer gran ensayo clínico aleatorizado demostró que someter a los embriones a esta prueba temprana en realidad redujo la probabilidad de nacimientos vivos en un asombroso 30%. ¡Wow! Un 30% menos comparado con los embriones que se transfirieron sin ser evaluados. Exactamente. La intervención misma estaba causando daño. Es una cifra que de verdad obliga a detenerse. Al intentar asegurar el éxito, la intervención médica estaba diezmando las posibilidades. Tal cual. Imaginemos por un momento esta analogía para quienes nos escuchan. Es como implementar un examen de ingreso tan excesivamente restrictivo e invasivo para entrar a una universidad que la institución termina rechazando sistemáticamente a estudiantes brillantes. Sí, simplemente porque el proceso de evaluación en sí mismo los agotó. O porque cometieron un error de formato irrelevante en la hoja de respuestas. Se buscaba la excelencia absoluta, pero el filtro era tan agresivo que terminaba eliminando el potencial genuino. Esa es una excelente forma de verlo. El trauma físico de extraer una célula en una etapa tan temprana del desarrollo embrionario resultó ser demasiado perjudicial. El embrión simplemente no lo soportaba. Las clínicas e investigadores se dieron cuenta de que la manipulación excesiva y las limitaciones técnicas del FISH estaban comprometiendo embriones viables. Embriones que, de haber sido dejados en paz, probablemente habrían resultado en un nacimiento saludable. Lo cual forzó un cambio de paradigma masivo. Sí, cambió por completo la forma en que los laboratorios manejaban los cultivos embrionarios a partir de ahí. Y pasamos entonces al cultivo prolongado de blastocistos, asumiendo que ahora el laboratorio actuaría como el filtro definitivo de la supervivencia del más apto. Esa es la teoría moderna. Empujar a los embriones hasta el día 5 o 6 en las incubadoras para revelar cuáles son los verdaderamente fuertes. Pero claro, los datos de la presentación de Ginsburg nos obligan a mirar la letra pequeña de esta práctica. Especialmente en lo que respecta a la edad biológica de los óvulos. La caída en las tasas de formación de blastocistos es un factor crítico que sinceramente a menudo se minimiza en las consultas. Porque la caída es brutal, ¿no? Muy dramática. Según las estadísticas presentadas, si se observan óvulos de donantes o de pacientes en sus 20s, hasta un 80% de los embriones pueden desarrollarse hasta blastocisto. 80% es una tasa de conversión excelente. Lo es, pero al cruzar el umbral hacia principios de los 30 años, esa cifra se desploma a un rango de 50 a 60%. Ya estamos perdiendo casi la mitad en el laboratorio. Y para las pacientes de 40 años en adelante, el panorama se vuelve sumamente restrictivo. Apenas un 20% de los embriones logran alcanzar esta etapa. Apenas un 20% logra sobrevivir el entorno artificial del laboratorio. Así es. Y aquí es donde la interpretación de los estudios médicos juega un papel engañoso. Los grandes estudios que cimentaron esta idea de que transferir blastocistos es innegablemente superior tienen un sesgo de selección enorme. Lo fascinante aquí es darse cuenta de que el estándar de oro de la industria se basó en el mejor escenario posible. Porque para participar en esos ensayos, las pacientes debían tener al menos 4 embriones de buena calidad disponibles, ¿cierto? Reserva ovárica abundante. Ignorando por completo cómo afectaría esa misma exigencia a quienes no cumplían con ese perfil. Obligar a todos los embriones a llegar al día 5 actúa como una herramienta de selección extremadamente dura, pero no confiere ninguna mejora inherente a la biología del embrión. Claro, no los hace más sanos. Para nada. Es un campo de pruebas, no un tratamiento reparador. Y para las pacientes consideradas de baja respuesta, aquellas que logran obtener menos de 4 embriones en un ciclo, la crudeza de los datos de Ginsburg es absoluta. Sí, extender el cultivo a blastocisto en estos casos específicos provoca que sea un 50% menos probable tener embriones adicionales para congelar. Se reduce a la mitad la opción de tener un respaldo. Pero el dato que realmente enciende las alarmas es otro. Aumenta de forma desproporcionada el riesgo de llegar al final del proceso sin absolutamente ningún embrión apto para transferir. El filtro de laboratorio se convierte esencialmente en un muro impenetrable. Forzar la supervivencia en un medio artificial durante 5 o 6 días puede significar la pérdida de embriones viables. Embriones que tal vez, si se hubieran transferido antes, habrían funcionado. Es altamente probable. Muchos de esos embriones que detienen su desarrollo en la placa de Petri hubieran encontrado el entorno biológico perfecto para prosperar si hubieran sido devueltos al útero en el día 3. El útero es mejor incubadora que cualquier máquina.
La insistencia en llegar al estadio de blastocisto sacrifica oportunidades reales en nombre de una política de laboratorio estandarizada. Lo que nos lleva de lleno a la gran paradoja de la medicina reproductiva moderna. La famosa prueba PGTA. Sí, el PGTA mediante secuenciación de nueva generación. Esta es la cúspide actual de la selección embrionaria. Y se vende como el gran avance para asegurar transferencias exitosas. Pero la trampa está desde el principio. Para siquiera ser candidato a esta prueba, el nivel de exigencia morfológica es implacable. Se necesita un blastocisto con un número y calidad de células suficiente para soportar la biopsia. O sea, los embriones que los embriólogos clasifican visualmente como de baja calidad son directamente descartados. Nunca llegan a biopsiarse, nunca se congelan. Así es. Y sin embargo, si esa prueba genética no estuviera en el plan, esos mismos embriones de menor calidad visual probablemente habrían sido transferidos. Y sabemos por los datos históricos que una porción de ellos habría resultado en embarazos completamente viables. La criba inicial es brutal, antes de que la máquina de secuenciación siquiera se encienda. Es como eliminar candidatos por su apariencia antes de hacerles la entrevista. Y para comprender la verdadera eficacia de este filtro genético, es vital diseccionar los ensayos clínicos clave que presentó la doctora Ginsburg. Empecemos con el emblemático ensayo STAR. Este fue un estudio aleatorizado diseñado meticulosamente para probar la superioridad del PGTA. Los investigadores seleccionaron a pacientes jóvenes con un promedio de edad de 33 años. O sea, pacientes con buen pronóstico. Con un pronóstico tan favorable que el promedio de blastocistos biopsiados por cada paciente fue de 7. 7 blastocistos es un número fenomenal en un ciclo de FIV. Era el escenario perfecto para que la tecnología brillara. Las que pasaron por el PGTA terminaron sin ningún embrión clasificado como normal para transferir. Perdieron toda su cohorte de embriones. Toda. Y cuando se compararon las tasas de embarazos en curso por transferencia entre quienes usaron el PGTA y quienes seleccionaron sus embriones a la antigua, basándose solo en cómo se veían por el microscopio, ¿Qué encontraron? no hubo ningún beneficio estadísticamente significativo. El ensayo STAR demostró que en el mejor de los casos, la prueba no ofrecía ventajas reales a nivel general. Eso ya es bastante revelador. Pero la evidencia más contundente viene después. Sí, proviene de un ensayo aleatorizado masivo realizado en China, que incluyó a más de 1,000 pacientes. ¿Más de 1,000 pacientes? La escala de este estudio no deja mucho margen para dudas o casualidades. Al analizar las tasas acumulativas de nacimientos vivos, que es en última instancia la métrica que realmente importa, el grupo de pacientes que se sometió al cribado genético PGTA logró una tasa del 77.2%. 77.2. ¿Y el grupo de control? En marcado contraste, el grupo de control que no utilizó ninguna prueba genética alcanzó una tasa de nacimientos vivos significativamente mayor, ¿De cuánto estamos hablando? del 81.8%. Hay que procesar bien ese dato. Sí, es fuerte. El grupo que pagó por y utilizó la tecnología analítica más avanzada disponible tuvo, al final del proceso, menos bebés que el grupo que confió en los métodos tradicionales. Así de crudo. Y además, uno de los argumentos de venta más fuertes del PGTA es que supuestamente evita la angustia de los abortos espontáneos al filtrar los embriones incompatibles con la vida. Claro, ese es el principal miedo de muchas personas que recurren a esta prueba. Pero los datos de este mismo ensayo masivo derrumban esa promesa. Las tasas de aborto espontáneo no mostraron ninguna diferencia estadísticamente significativa entre quienes usaron la prueba y quienes no. O sea, no previno las pérdidas. Hubo una variación numérica minúscula que tendía a la baja en el grupo con PGTA, pero desde un punto de vista estadístico riguroso no se pudo establecer que la biopsia previniera las pérdidas de embarazo de forma concluyente. La promesa simplemente no se sostuvo en los datos clínicos. No. Y si alguien escuchando esto piensa que esos estudios podrían estar desactualizados o ser casos aislados en otro país, la doctora Ginsburg trajo a la mesa los datos del Registro Nacional SART en Estados Unidos. Datos recientes, correspondientes al año 2023. Y las cifras a nivel nacional son alarmantes. Al observar a las pacientes menores de 35 años que decidieron añadir el PGTA a su tratamiento, los resultados muestran que tuvieron un 12.2% menos de probabilidades de llevar un bebé a casa. 12.2% menos.
Es muchísimo. Y para el grupo de edad entre 35 y 37 años, la utilización de la prueba resultó en una caída del 7.9% en la probabilidad de éxito. Es una ironía dolorosa pagar miles de dólares por una intervención tecnológica que estadísticamente reduce las posibilidades de lograr la meta. Y estamos hablando de una disonancia cognitiva tremenda frente a lo que se asume sobre la medicina moderna. La advertencia central de la presidenta de la ASRM es incuestionable en este punto. El PGTA es una herramienta de clasificación, no una terapia. No mejora nada. No tiene la capacidad de mejorar la calidad de un óvulo, no repara el ADN dañado y, categóricamente, no ayuda a crear un bebé. Su única función es descartar los embriones que ya se lograron producir basándose en una lectura de unas pocas células del trofoectodermo, que Recordemos, es la parte que formará la placenta, no el bebé en sí. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si esta prueba actúa como un juez implacable que dicta sentencias de viabilidad basándose en una muestra minúscula de células, la pregunta inevitable es, ¿cuál es el destino de los embriones condenados? Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa con esa inmensa cantidad de blastocistos que los laboratorios descartan tras ser etiquetados como anormales o mosaicos? Especialmente considerando el costo económico. Hablamos de $3,000 o más de bolsillo que implica llegar a ese resultado adverso. Si conectamos esto con el panorama general de la biología del desarrollo, el manejo clínico de los embriones descartados es quizás la controversia ética y científica más profunda de la embriología contemporánea. Empecemos con el caso de los embriones mosaico. Un resultado en mosaico significa que la biopsia detectó una mezcla de células, algunas con una carga genética normal y otras con anomalías. Durante mucho tiempo, la política estandarizada dictaba que estos embriones eran material de descarte inmediato. Se asumían como inviables o peligrosos. Sin embargo, la evidencia clínica reciente ha volcado por completo esa suposición. Los datos son claros ahora. Demuestran que los embriones catalogados como mosaico tienen una tasa comprobada de nacimientos vivos de aproximadamente el 37%. 37%. Tirar a la basura biológica embriones que poseen más de un tercio de probabilidades de convertirse en un embarazo sano y un niño perfectamente normal es, citando las palabras exactas de la doctora Ginsburg, una práctica trágica. Trágica. Es sobrecogedor pensar en el volumen de oportunidades reales de embarazo que se han desechado sistemáticamente basándose en un informe de laboratorio excesivamente rígido. Y el debate no termina en los embriones mosaico. No. Los datos sobre los embriones que el PGTA dictamina como aneuploides puros son aún más impactantes. Estamos hablando de embriones completamente anormales según la prueba, por presentar cromosomas completos de más o de menos. Estos datos desafían toda la lógica impuesta por la industria. Porque la biología no siempre encaja en los parámetros binarios de un software de secuenciación. Exacto. Se han documentado series de casos clínicos donde se procedió, tras un exhaustivo asesoramiento a los pacientes, a la transferencia de embriones con aneuploidías de cromosoma completo que habían sido desahuciados por la prueba. Y asombrosamente, estas transferencias han resultado en nacimientos vivos. Un 12.5% de nacimientos vivos, para ser exactos. Niños sanos sin las anomalías genéticas que la prueba dictaminó que tenían. Eso sugiere mecanismos fascinantes de la naturaleza. Definitivamente. Además, cuando la prueba señala anomalías segmentarias, que es cuando solo falta o sobra un trozo específico de un cromosoma en lugar del cromosoma entero, la tasa de error del análisis parece amplificarse muchísimo. La presentación destacó un estudio revelador al respecto. Se volvió a biopsiar a embriones previamente diagnosticados con anomalías segmentarias. ¿Y el resultado de esa segunda biopsia? El 76% de ellos produjo un resultado diferente en el segundo análisis. 76%. Es un margen de error gigantesco. Y en los casos específicos de ganancias segmentarias, donde supuestamente sobraba material genético, 16 de 19 embriones fueron reclasificados como mosaicos en la segunda evaluación. Y como ya se estableció, esos mosaicos tienen una tasa de nacimiento comparable a la de un embrión normal. Todo esto apunta a una asombrosa capacidad de autocorrección celular. Existen teorías biológicas muy sólidas que explican esta discrepancia. Cuéntanos un poco sobre cómo funciona esa autocorrección. Se cree que el embrión en desarrollo posee mecanismos para identificar las células genéticamente anormales y marginarlas.
Las empuja deliberadamente hacia el trofoectodermo, la futura placenta. Exacto, preservando así la pureza de la masa celular interna, que es la que se convertirá en el feto. Y puesto que la biopsia del PGTA se toma precisamente de esa futura placenta para no dañar al embrión, Es muy probable que la prueba esté midiendo la zona donde el embrión arrojó su basura celular durante su proceso natural de autocorrección, resultando en un diagnóstico falso de la salud real del futuro bebé. eso es increíble. No obstante, es imperativo mantener una precaución clínica extrema aquí. Claro, no estamos diciendo que se ignore la ciencia. Existen lesiones segmentarias muy específicas que sí están fuertemente vinculadas a síndromes congénitos severos, por lo que desestimar los resultados del PGTA a la ligera no es responsable. Requiere el acompañamiento de un genetista altamente capacitado. Esa capacidad de la biología para autocorregirse y superar nuestros intentos de medirla es fascinante. Ahora bien, esa misma ilusión de querer controlar absolutamente cada variable del proceso de FIV no se detiene en la genética embrionaria. No, lamentablemente se extiende a otras áreas. Esa mentalidad nos lleva al terreno de los procedimientos físicos complementarios, los famosos add-ons que suelen ofrecerse a los pacientes con fallos repetidos o baja respuesta. Es un mercado inmenso. Es momento de hablar del controversial rasguño endometrial. Es casi irónico pensar que en algún momento la medicina consideró que la mejor manera de invitar a un embrión a quedarse era, literalmente, infligiendo una lesión en las paredes internas de su futura casa. La historia del rasguño endometrial es un ejemplo clásico de cómo una intervención médica puede ganar inmensa popularidad basándose en datos preliminares muy endebles, impulsada en gran parte por la desesperación clínica. La teoría proponía que causar una lesión intencional en el revestimiento del útero desencadenaría una respuesta inflamatoria reparadora. Y que eso, de alguna manera mágica, crearía un ambiente más receptivo para la implantación del embrión. Sin embargo, cuando se realizaron estudios amplios y metodológicamente robustos, la evidencia colapsó. Hoy en día, la doctora Ginsberg y la ciencia basada en la evidencia son tajantes. El rasguño endometrial es una moda pasajera. No aporta ningún beneficio estadístico a las tasas de embarazo. Y su práctica ya se está abandonando en los centros de alta calidad. Afortunadamente. Otro de los procedimientos complementarios que generan debate es la búsqueda exhaustiva de la endometritis crónica, esa inflamación silenciosa del útero. Sí, eso es muy común escucharlo. A menudo, cuando los embriones no se implantan, se realiza una biopsia buscando un tipo específico de células inmunitarias para luego recetar semanas de antibióticos. ¿Qué solidez tiene esta práctica realmente? La lógica detrás de tratar la inflamación uterina parece sensata a primera vista. En casos de fallos recurrentes, se busca la presencia de células plasmáticas en el tejido endometrial, utilizando frecuentemente una tinción especial de laboratorio llamada CD138. ¿Y si resulta positiva? Se prescriben rondas de antibióticos para limpiar el útero antes del siguiente intento, pero la presentación es sumamente cautelosa al respecto. ¿Por qué? ¿Falla la prueba? La tinción CD138 es notoria por no ser perfecta, arrojando resultados inespecíficos que dificultan un diagnóstico claro. O sea, puede haber falsos positivos. Muchos. Y aunque el tratamiento antibiótico tiene sentido a nivel teórico, la realidad es que su éxito en mejorar las tasas de nacimientos vivos es en gran medida anecdótico en este momento. No hay evidencia fuerte. Sencillamente carece de la validación científica en ensayos controlados masivos que garantice que someter a las pacientes a este escrutinio y medicación realmente mueva la aguja del éxito. Parece que la ciencia aún está tratando de ponerse al día con el instinto clínico de intentar controlar el entorno. Y hablando de control, ¿existe algún consenso real sobre los medicamentos utilizados para estimular los ovarios en primer lugar? Ese es otro gran tema de debate. Para aquellas pacientes con una baja reserva ovárica, ¿hay alguna combinación secreta de hormonas que produzca mágicamente óvulos de mejor calidad? La respuesta corta y respaldada por la evidencia es no. Directo al grano. A pesar de los incontables debates sobre formulaciones y dosis en los congresos, no hay datos definitivos que demuestren que un protocolo de estimulación específico sea superior a otro en lo que respecta a mejorar intrínsecamente la calidad celular del embrión resultante en pacientes con baja respuesta. La calidad del óvulo es la que es. Exacto.
Lo que sí sugiere fuertemente la evidencia es que los enfoques de estimulación mínima resultan ser igual de efectivos que los protocolos agresivos de altas dosis. ¿Cómo funciona esa estimulación mínima? Utilizan medicamentos orales como el clomifeno en combinación con dosis muy bajas y sutiles de gonadotropinas inyectables. Me imagino que eso tiene beneficios enormes para la paciente. La ventaja abismal de la estimulación mínima es que es mucho más económica, somete al cuerpo de la paciente a un estrés farmacológico significativamente menor y arroja resultados estadísticamente equiparables. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Al recorrer este denso bosque de datos estadísticos, ensayos clínicos y revelaciones biológicas, queda claro que la intuición tecnológica a menudo choca de frente con la realidad clínica. Totalmente. Es vital destilar toda esta información para tener una visión clara del panorama actual de la medicina reproductiva. Y la síntesis de los datos presentados por la doctora Ginsburg no podría ser más contundente, ¿cierto? El mensaje central que la comunidad médica debe asimilar es que la prueba PGTA no aumenta bajo ninguna métrica global las posibilidades estadísticas de tener un bebé por cada ciclo de extracción de óvulos. Eso hay que subrayarlo. De hecho, los datos a nivel nacional confirman de manera irrefutable que, para las pacientes menores de 40 años, su aplicación sistemática reduce activamente la tasa acumulativa de nacimientos vivos. Debido al descarte agresivo de embriones viables y al daño inherente de la biopsia. Ese es un verdadero punto de inflexión. Y la segunda conclusión fundamental está dirigida directamente al manejo de las pacientes con baja reserva ovárica, las llamadas poor responders. Para este grupo específico, la realidad exige una recalibración radical de las expectativas, ¿no? Planificar un ciclo que incluya PGTA cuando se anticipa un número bajo de óvulos significa exigirle a la paciente que se prepare psicológicamente para una altísima probabilidad de llegar al final del camino sin ningún embrión disponible para transferir. Y como señala lapidariamente la experta en su presentación, cancelar una transferencia equivale de forma absoluta a un 0% de posibilidades de lograr un nacimiento. No hay oportunidad si no hay transferencia. Frente a este panorama restrictivo, surge una estrategia clínica alternativa. Transferir los embriones en una etapa mucho más temprana de su desarrollo, específicamente en el día 3 de clivaje. Omitiendo deliberadamente las pruebas genéticas y los cultivos prolongados de alto riesgo. Y esa estrategia emerge no solo como una opción científicamente razonable, sino frecuentemente como la vía preferible y más compasiva para resguardar la posibilidad de embarazo. Sin embargo, la exposición exhaustiva de estas limitaciones plantea una pregunta importante. ¿Significa esto que la tecnología de secuenciación genética preimplantacional carece de utilidad médica y debe ser desterrada de los laboratorios? No, la respuesta matizada es que la prueba genética sí conserva un lugar valioso, pero su aplicación debe restringirse a escenarios clínicos altamente específicos y justificados. Por ejemplo, Resulta una herramienta innegablemente útil para aquellas personas que han atravesado el trauma de sufrir abortos espontáneos recurrentes, cuyas causas han sido genéticamente comprobadas. eso tiene todo el sentido del mundo. Asimismo, tiene un rol válido para quienes conviven con un miedo profundo, paralizante y bien fundamentado a síndromes genéticos específicos. Personas que, tras una cuidadosa deliberación, prefieren enfrentarse a la altísima probabilidad de cancelar la transferencia antes que asumir el mínimo riesgo de un embarazo afectado. El eje central aquí es la personalización meticulosa del cuidado médico. La imposición de un enfoque estandarizado y único para todas las pacientes es anticientífico y, francamente, perjudicial. En un mundo definido por la sobrecarga constante de información médica y bombardeado por un marketing clínico que empaqueta y vende promesas de certezas absolutas a precios exorbitantes, ejercer el pensamiento crítico se vuelve indispensable. Comprender en profundidad lo que revelan los datos empíricos, más allá de la publicidad, tiene el poder de cambiar radicalmente la trayectoria de la construcción de una familia. Permite sortear embudos tecnológicos innecesarios, proteger recursos económicos vitales y sobre todo prevenir niveles de angustia emocional y desgaste psicológico incalculables. Es darles el poder a los pacientes mediante el conocimiento. Y para concluir este recorrido queda una reflexión provocadora sobre la mesa para quienes nos escuchan, que surge directamente de observar cómo las políticas estrictas de laboratorio interactúan con la naturaleza. Una pregunta para llevarse a casa. Así es.
Si la tecnología de selección más vanguardista, costosa y celebrada de la medicina reproductiva está de hecho descartando vida potencial perfectamente saludable, simplemente porque los parámetros binarios de las pruebas son demasiado rígidos e ignoran por completo la asombrosa y dinámica capacidad de autocorrección inherente a la biología celular misma, Es un pensamiento fuerte. ¿qué otras intervenciones y tecnologías médicas de última generación, en ámbitos completamente distintos de la salud humana, podríamos estar aplicando en exceso y a ciegas, precisamente a expensas del resultado exacto que tanto anhelamos alcanzar? Nos deja mucho en qué pensar sobre nuestra fe ciega en la tecnología médica en general. Exacto. Queda la invitación abierta a mantener intacta la curiosidad intelectual, a someter las fuentes a un escrutinio implacable, a no dar ninguna tendencia tecnológica por sentada y a buscar siempre el contexto profundo que subyace detrás de cada estadística médica. Siempre pregunten y analicen los datos. Concluye así este análisis a fondo de la ciencia reproductiva. Hasta la próxima.